Bueno, conocimos esta semana los resultados de las evaluaciones PISA que miden a nivel global el desempeño de alumnos de 15 años en distintos países del mundo. Una foto de una realidad que tiene que ver con un momento particular de la educación. Hoy vamos a tratar en este espacio, en aula abierta, como hacemos habitualmente los jueves, de mirar un poco más la foto macro, ¿no? El contexto, la trayectoria a lo largo de los últimos 20 años de la educación en Argentina. Sí. Unos minutos para hablar de eso. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo te va? Sí, es un tema que, bueno, esta semana digamos ha sido de mucha repercusión, resultados de algunas evaluaciones. La cuestión es pensar qué hacemos con esas evaluaciones. Y estas evaluaciones que estamos leyendo dicen mucho y a la vez dicen poco, porque si bien muestran determinados perfiles o determinadas tendencias, son resultados. Lo interesante sería, a partir de esos resultados, ¿qué podemos hacer? Claro, por ahí resulta injusto leer solo los resultados a partir de ese número, ¿no? Más del 50% de los chicos tiene problemas en lenguas, en matemáticas y en ciencias, ¿no? Claro, sí. Que es alarmante. Pero también hay que mirar un poco hacia atrás las causas y ver qué hacemos para cambiar la realidad, ¿no? Y que es resultado de procesos que, contrario a lo que se piensa, se han tenido algunos avances en la educación, ha habido más oportunidades, pero con altibajos. Entonces, por ahí lo que se ve y se logra en algunos niveles del sistema educativo se va perdiendo en otros. Entonces, la idea sería ver de qué manera y a través de los diferentes actores, porque no es solamente el docente, sino que es también la cuestión del Estado, cuánto colabora en esto. Los números que uno ve por ahí indican que ha habido tendencias que después han quedado un poco estancadas, pero siempre es una buena noticia y una mala, ¿no? Claro. Son esos peros que por ahí además pasan. Estoy pensando que tenemos aquí en Argentina la dificultad de no tener un plan macro como política educativa, ¿no? Entonces pasan los gobiernos, pasan las gestiones, pasan las miradas acerca de esto tan importante que es la educación y van cambiando también las políticas y eso también tiene un impacto en el desempeño que van a tener los chicos, ¿no? Seguro, pero también lo macro tiene que abarcar otros aspectos como son las inversiones en educación. Se llegó en algún punto allá cerca del 2015 a obtener esto del Producto Bruto Interno de 6% para la educación, pero bueno, después fue estancándose y quedándose en el camino. Pero bueno, la idea es pensar a partir de estos resultados y demás que siempre hay algo para hacer. No podemos quedarnos con resultados así tan nefastos en algunos casos. No, claro. Bueno, como nosotros ya lo han pensado otras personas también, el Observatorio Argentinos por la Educación, que durante mucho tiempo trabaja en cuestiones que tienen que ver con estos debates importantes, hace algunos días difundió un informe que habla de estos 20 años de la educación. Plantean 5 ejes de análisis. Te propongo que vayamos viendo cada uno de los ejes y podamos aportar también nuestra mirada. Por ejemplo, la cuestión del acceso. La cobertura en la primaria, dice el Observatorio Argentinos por la Educación, sigue siendo cercana al 100%. En Argentina la mayoría de los chicos van al colegio primario. En secundaria también se advierten mejoras, sobre todo desde 2016 en que se estableció como obligatoria. Bueno, la asistencia a la escuela no parece ser una gran problemática. En el nivel primario, sobre todo, no. Incluso hay algunas apreciaciones a nivel inicial, donde también hubo muchos avances. 3 de cada 4 niños van al nivel inicial y se hizo obligatorio la salita de 4 en algún punto. Esto muestra que ha habido avances. Tampoco tenemos dudas en lo que es nivel primario. Sí vuelven a aparecer estas cuestiones de que ya, si bien en el 2006 la ley decretó la obligatoriedad de la educación secundaria, ahí parecen estar los problemas. Hay mayores ingresos y eso es una buena noticia, pero hay un desgranamiento en el durante. Claro, el problema es la permanencia en esa educación secundaria. Debe haber ayudado mucho también, imagino, la implementación de la asignación universal por hijo, que es hasta los 18 años. Exacto. Y tiene como requisito que el chico vaya al colegio, ¿no? Esa es una de las cuestiones buenas y a veces bien evaluadas de esta asignación, porque a veces no están bien vistas, pero que un chico pueda ir al colegio es interesante, eso es un buen punto. La cuestión es, y dicen algunos
estudiosos de esto, que el desgranamiento empieza a aparecer en segundo año, donde empieza toda la cuestión de la repitencia. Y son también optimistas, ¿no? Que siempre va a haber algo que hacer. Entonces estaría genial que se reúnan las personas que saben de educación y que están interesados en aportar en esto para ver qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Bueno, vamos a plantear el segundo eje que los observadores de la educación en este observatorio marcan, que es precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Las trayectorias escolares. Dice el observatorio que de cada 10 estudiantes que empiezan la secundaria, solo 6 la terminan en el plazo esperado y que la tasa de repitencia se encuentra estancada desde 2011 en 10%. En este sentido es lo que hay que pensar. Si bien es cierto que no todos llegan a sexto año, no todos culminan, hay que trabajar con este fuerte ingreso. ¿Y por qué se da este problema? ¿Qué lleva a un chico a abandonar el colegio? Muchas cuestiones. Hay chicos que, por más que sean menores, necesitan trabajar. Entonces, la cuestión socioeconómica es una de las cuestiones que más, marca las diferencias. Sigue siendo este factor, niños adolescentes, porque son niños adolescentes, si estamos hablando de los primeros años, que tienen que colaborar con la subsistencia en el hogar. Y siempre en todas las estadísticas, la deficiencia apunta a estos hogares desfavorecidos, ¿sí? Pero también hay una tasa de repitencia, allí dice, del 10%. ¿Qué pasa con esos chicos que no se adaptan o no logran cumplir con los objetivos necesarios? Porque la escuela se ha flexibilizado muchísimo, exacto, ¿no? Y quizás en esto de esta flexibilidad es buena, pero hay que ver también y bajar algunos casos. Se da el fenómeno de la inclusión en niños en primaria. Esto es difícil de mantener a veces en el nivel secundario, porque tienen otras características, las maestras inclusivas a veces no pueden entrar al aula, como sí pasa en el nivel primario. Bueno, hay muchos temas para trabajar, por eso la idea que dicen algunos investigadores es que para hacer siempre hay algo. Entonces, más allá de, estos malos resultados, la idea es, establecer, proyectos, programas donde podemos estar ubicando el problema. Sobre todo, está mostrando que es en los inicios de la secundaria. En el segundo año. Sí, en segundo año, problema, porque ¿no? Ahí ya empezamos a hablar de materias que se empiezan a llevar materias, que no las pasan, entonces van como quedando. Claro, todo se va cargando con la mochila, ¿no? Entonces por eso, si no es trabajado desde estas trayectorias, hay una tendencia a revisarlas, incluso llegando hasta la universidad. No hay persona que diga que el llegar hasta donde llegó, incluso a la universidad, tiene que ver con cómo se sintió durante los niveles anteriores. Claro, sí. O sea que es la base. Que fortalecer. Vamos al siguiente eje que plantea el observatorio, que tiene que ver con los docentes. Dicen que la cantidad de docentes aumentó en los últimos 20 años, incluso por encima del crecimiento de la matrícula de alumnos en porcentaje, ¿no? Sin embargo, los salarios son magros y hay muchas diferencias en las provincias, ¿no? Hay más docentes, pero ganan poco. Exactamente. La buena noticia es que en algunas épocas era un docente cada 15 chicos y hoy se ha logrado un docente cada 11 según las estadísticas. Pero lo cierto es que, de nuevo, ¿no? Esto es replanteo de que la docencia debe ser y estar más ligado a lo vocacional. Sí, pero el docente tiene que vivir. Entonces, esta cuestión a veces de exigirle, porque el mundo actual exige que el docente se perfeccione y trabajar incluso con más diversidad en las aulas, pero si esto no se corresponde con salarios un poco más altos, ¿cómo se forma el docente? ¿Cómo busca aprender lo que a lo mejor en su formación no ha tenido? Entonces, volvemos a esto de que es una cuestión estructural. Que además hacen hincapié en esto de las diferencias entre provincias, que me parece que es sustancial. Haber delegado la nación, la responsabilidad en cada una de las provincias de su propia educación, ha sido favorable por algún lado y desfavorable por el otro, como todo. Siempre hay que ver vaso lleno y vaso medio vacío, pero un docente que trabaja en la provincia de San Luis tiene un sueldo distinto, a veces muy distinto al que se cobra en la provincia de al lado, en Córdoba, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y ni qué hablar de Tierra del Fuego, por ejemplo, y Santiago del Estero, donde,
son sueldos sustancialmente diferentes, con tiempos dedicados en horas de clase. Siempre hay que hablar eso, porque el docente no es solo docente según las horas de clase o que está frente a los alumnos. Sí, para el mismo trabajo un salario totalmente distinto. Muy diferente, ¿no? sí. Bueno, importante siempre la cuestión de los docentes porque son los actores fundamentales que tenemos en la educación, ¿no? Vamos al próximo punto que tiene que ver también con la cuestión de los docentes y principalmente la financiación de la educación. La Ley de Educación Nacional, que fue sancionada en el año 2006, plantea que la inversión debe representar al menos el 6% del PBI, pero ese porcentaje solo se alcanzó en 2015. Se alcanzó con mucho esfuerzo y bueno, quedó como estancado. Si bien el Estado envía en torno al 27-30% a las provincias lo que hace a educación, cada provincia tiene, digamos, su individualidad y decide cómo. Pero ya el 90% de lo que recibe va a sueldos. Entonces no pensamos en nada más que un 10%, 20%, para, digamos, lo que quede para la infraestructura y demás, que algunos lugares sí lo necesitan. Se necesitan pizarrones, se necesitan sillas, se necesita calefacción. Claro, no estamos hablando de grandes obras o de transformar nuestras escuelas en escuelas como la NASA, sino que estamos hablando de cosas tan simples como eso, como comprar un pizarrón o tener el mobiliario necesario para que los chicos estén sentados. Y aparte que los tiempos han cambiado y señalan los autores que, digamos, muy poco en lo que es la educación en sí, pero mucho en lo que es la historia de la educación y nuestra realidad. Entonces, a veces los cambios no se ven reflejados en lo que es la educación y la escuela. No podemos seguir teniendo ciertas cuestiones relacionadas más con otro siglo, que es cuando se crea la educación. Hoy, con diferencia de 20 años, vemos que digamos, todo lo que es tecnología, todo lo que es Internet, está y debería estar en las aulas. Pero ¿cómo podemos proponer eso si en las aulas tenemos frío, en las aulas realmente no hay ventilación, en las aulas del norte? O sea, es casi una paradoja. O los chicos van a comer a la escuela. O los chicos van a comer. El principal motivo que los lleva a la escuela es comer y no aprender. Y hay dos fenómenos, ¿no? Digamos, desnutrición, que es lo que más está asociado a la educación, digamos, pública, y la malnutrición, que está más asociado con la educación privada. Papás apurados, donde el desayuno no es la prioridad y los chicos van sin desayunar. O sea, la cuestión nutricional, por más o por menos, sí es un problema. Bueno, y el último punto que se plantea en este informe, y no es menos importante y quizás sea uno de los más trascendentes, tiene que ver con el aprendizaje. Lo mencionábamos al comienzo, las evaluaciones que son estandarizadas muestran que en primaria los aprendizajes son más sólidos que en la secundaria. En todas las asignaturas hay una diferencia de entre el 25 y 30 puntos porcentuales en el rendimiento de los jóvenes de hogares de más y de menos ingresos, ¿no? Claro, o menos favorecidos, ¿no? Sí, es así. Por ahí, en la cuestión, volvemos a esto, hay que ver y mirar por nivel. El nivel primario generalmente es el que quizás presenta menos problemáticas, pero y ahí, por ejemplo, que de 10, 6 o 7, digamos, tengan dificultades, por ejemplo, en matemáticas, digamos, sería fuerte, pero no es lo que sucede. De 10 alumnos, 6 o 7 quizás responden a lo esperado para esos niveles. Y contrario sucede en el nivel secundario. Bueno, estas diferencias, que se noten tanto las diferencias entre hogares más y menos favorecidos en lo educativo, de alguna manera está reformulando esta idea que teníamos de que la escuela era igualadora, que era el lugar que nos permitía igualarnos a todos. Exacto, es lo mismo que sucedió y está sucediendo con esta evaluación que fue tan controvertida de las pruebas PISA. Se trata de evaluar y de medir algo que no es equiparable. Digamos, no es lo mismo las realidades de algunas, digamos, instituciones que otras. Por eso tanta diferencia entre sectores más vulnerables y no. No se puede medir con la misma vara o con la misma prueba lo que de entrada es diferente. Sí, puede servir como un indicio, pero no es la verdad revelada. Exacto. Y aparte que hay muchos lugares o sitios o cajas negras que no se revisan, ¿sí? Esto de que se responde por sí o por no, o en una escala de más o menos, hay grises donde no están reflejados. Y eso tendría que ser más evaluado cualitativamente. Y esas evaluaciones nunca aparecen y no aparece también
¿qué podemos hacer a partir de esos resultados? Eso es una cuestión que lleva mucho tiempo y también lleva dinero. Por eso quizás no se pregunta tanto, ni se resuelve tanto. Bueno, interesante charlar sobre esto. Es el contexto que necesitamos para poder entender los números que son tan fríos y que nos alarman tanto. Hablar un poco de la trayectoria de nuestra educación, de nuestro sistema educativo, lo que ha pasado en 20 años hasta aquí. Buenas y no tan buenas noticias. Así es, bueno, pero nuestra historia. Es lo que hay. Sí. Gracias, Bien. María Laura. No, de nada.